Qué bueno que están con nosotros el día de hoy. Yo soy el pastor Manuel Jiménez, le doy la bienvenida. El sermón de hoy está basado en el Evangelio de Mateo, capítulo 20, del versículo 1 al 16. Hubo un tiempo cuando era joven que iba a los lugares donde se reunían los jornaleros y ahí esperábamos a que alguien viniera y nos contratara por el día. A veces, si bien nos empleaban permanentemente. Muchas veces regresábamos a la casa con las manos vacías, pues nadie nos contrataba, o también cuando venía alguien en su carro, en su pick-up, en su troca, todos corrían y muchas de las veces nos ganaban otros. Recuerdo a un señor a la que su esposa le ponía burritos para lonchar, pero él no se los comía si no trabajaba. Se sentía mal. Bueno, esta práctica de contratar jornaleros continúa. En algunos países siguen reuniéndose en las plazas, en el centro, en los parques, en algunos pueblos, en algunas ciudades. Se reúnen en áreas por lo regular donde van las personas a comprar materiales de construcción. Sea como sea, hay lugares donde las personas se reúnen y donde van a buscar trabajadores. En el día de hoy, el Evangelio nos habla acerca de un padre de familia que salió temprano por la mañana a contratar trabajadores. Los judíos contaban el día desde el alba hasta la puesta del sol, desde que amanecía hasta que el sol se metía, aproximadamente desde las 6 de la mañana a las 6 de la tarde. Podemos suponer que era el tiempo de la cosecha. Las uvas tienen que ser recogidas en su momento, en su tiempo preciso, más conveniente y rápidamente. Bueno, este padre de familia trató con unas personas más o menos como a las 6 de la mañana y quedó de acuerdo en pagarles un denario. Un denario era una moneda romana que equivalía a 4 gramos de plata, y esto venía a significar el salario de un jornalero de todo un día en la época de nuestro Señor Jesucristo. El amo de casa sale, el hombre de familia, el hombre de la casa, el patrón, sale él mismo a contratar a los trabajadores, no manda a su mayordomo. Dice la Escritura que vuelve otra vez a buscar trabajadores, en esta ocasión a la 3:00 hora en el tiempo de los judíos, y vamos a decir que a nuestro tiempo venía a ser a las 9 de la mañana. Fue a la plaza. Allí era el lugar donde se acostumbraba en ese tiempo a ir, y era común ahí para los empleadores y también los trabajadores pues encontrarse. Estaban desocupados estos hombres, estaban sin trabajo. Tal vez estos hombres no estaban al principio a las 6 de la mañana cuando había ido el jefe de familia, pero pues si acababan de llegar, el asunto es que ahí estaban en ese momento. El padre de familia los invita a ir a trabajar para él, y en esta ocasión él no hace un trato, no hace un contrato con ellos, sino que los invita y les dice: les daré lo que sea justo. Notemos, no hay un contrato esta vez. Ellos van a la viña. Usted, estimado oyente, ¿habría ido a trabajar sin contrato, sin haberse puesto de acuerdo en cuánto iba a trabajar, por cuántas horas y por cuánta paga?
usted dudaría en la persona de que le fuera a pagar bien. Bueno, estas personas confiaron en la palabra del empleador, confiaron en su justicia, en su bondad, así que fueron a trabajar a su viña. Resulta que el dueño vuelve a salir a buscar más empleados, en esta ocasión a la hora sexta. Ya había venido a las 6 de la mañana, ya había venido a las 9, ahora sale a la hora sexta y lo vuelve a hacer a la hora novena. Esto quiere decir, para nuestros días, salió a las 12 del mediodía y volvió a salir a contratar obreros a las 3 de la tarde. También no hace contrato con ellos, no queda en pagarles cierta cantidad o por ciertas horas, sino les vuelve a decir: te pagaré lo que es justo. Así que ellos también fueron de igual manera confiando. Pero aquí está lo inusual de esta porción de la Escritura. Es lo difícil de entender, porque el padre de familia sale a buscar más trabajadores a la última hora del día laborable. Queda solamente una hora para trabajar. ¿Qué tipo de empleador es este? Parece que está más preocupado en ayudar a estas personas que en sacar provecho y hacer más dinero para su negocio. El día de hoy muchos objetarían todo esto. Sin embargo, esta es la característica de este empleador. Faltando una sola hora, va y contrata más obreros. Tal vez tendría prisa por recoger toda la cosecha, no lo podemos saber. Pero para entender todo esto de las horas, algunos estudiosos han comentado que las horas representan tiempos, edades o etapas en nuestras vidas, en las vidas de las personas, en la que Dios, aquí el padre de familia representa a Dios, en la que Dios nos invita a trabajar en su obra, en su viña. Algunos, por ejemplo, en la primera hora representa su edad temprana, en su niñez. Se refiere a personas que en su niñez conocen al Señor y sirven al Señor. Otros en su adolescencia, en su juventud. Después, cuando llegan a su edad adulta, también son invitados por Dios. Dios ha venido a sus vidas y le conocen y empiezan a trabajar para el Señor. Pero también la última etapa, cuando una persona está en su edad de anciano, y también son invitados. Para muchos dirían, esta es la edad más difícil, porque ya las personas han hecho y formado su carácter y es muy difícil volver a empezar, aceptar nuevas ideas o dejar algunos hábitos o pues tanta cosa que uno aprende en la vida. Sea como sea, Dios muestra su gracia y Él procura buscarnos, procura llamarnos, procura invitarnos a tiempo, una y otra vez, esperando a que todos nosotros respondamos a su invitación. Algunos lo hacen antes, algunos lo siguen posponiendo hasta el último. Llegó el tiempo de pagar a los jornaleros. Aquí el padre de familia llama a sus mayordomos y les dice: llamen a todos y páguenles. Comenzó a pagar desde los últimos a los primeros. No era el método más usual,
sino fue algo deliberado de parte del amo de casa. Comenzó a pagarles a los que no habían hecho un contrato, sino que les había dado solamente su palabra de que les iba a dar lo que fuera justo. Les pagó un denario, el salario de todo un día. Eso es gracia, ¿no creen? Algunos trabajaron 1 hora, otros trabajaron un poquito más, pero les dieron el sueldo completo. Eso es gracia. La gracia de Dios a todos nosotros también es un favor, es un don que no nos merecemos, pero así es Dios, que muestra su gracia para con todos nosotros. Cuando los que habían hecho contrato, al ver que les habían pagado un denario a los que trabajaron menos, pensaron para sí que a ellos les iban a pagar más. La avaricia, la codicia o la envidia surgen cuando nosotros creemos que la vida o Dios es injusto y que merecemos más. Empezaron a quejarse, comenzaron a murmurar contra el padre de familia. Estaban quejándose y lo estaban llamando injusto. Algunos hasta comenzaron a decir, dice la Escritura, hemos soportado la carga y el calor del día. Y ellos estaban comparando que era 1 hora comparada con 12 horas de trabajo. Sin embargo, ellos dijeron, a estos que han trabajado menos, les has hecho igual que a nosotros. Otra vez, eso es gracia. Si les hubiera pagado primero a los que vinieron primero y les hubieran pagado su denario, ellos se hubieran ido y no se hubieran enterado de lo que les iba a pagar a los demás. Sin embargo, el padre de familia lo hizo a propósito. El dueño le dijo a uno de los que se estaba quejando, toma lo que es tuyo. Pareciera que este hombre que se estaba quejando por poco y no aceptaba su salario. Estaba tan molesto que casi regresaba su sueldo por estar enojado y estar creyendo que eso era injusto. Sin embargo, el padre de familia dijo, toma lo que es tuyo. Lo estaba animando y no quedamos en un denario. Muchas de las veces nosotros también actuamos de esa manera y por causa de nuestro orgullo, por causa de la amargura, por causa de tantas cosas, hasta perdemos muchas bendiciones. Bueno, seguimos adelante. Sin embargo, esta persona se dio cuenta que los estaba haciendo igual. Muchas veces nosotros pedimos justicia cuando lo que en verdad necesitamos es gracia y misericordia. Además, Dios no es injusto, Dios es bueno, dice la palabra del Señor. Muchos de nosotros nos olvidamos de que hemos estado nosotros desocupados, sin trabajo. Nos olvidamos de lo mucho que Dios nos ha perdonado y lo que nos ha dado. Nos olvidamos de que antes estábamos sin Dios, sin fe y sin esperanza. Mas sin embargo, Dios nos ha restaurado y nos ha devuelto a nosotros el gozo, la fe, la esperanza. Nuestro Señor quería, refiriéndonos a su pueblo, el pueblo de Israel, quería que su pueblo, y en especial los fariseos, los líderes religiosos del pueblo de Israel, se dieran cuenta de que Dios muestra su gracia para con todos. Porque los fariseos se creían mucho, se creían que ellos eran especiales y trataban a los demás hasta con desprecio.
Sobre todo, ellos tenían una actitud hacia los publicanos y las rameras. Esto lo leemos en Lucas 15, del 1 al 2. Y también el pueblo de Israel pensaban que Dios era exclusivo para ellos y no para las otras personas del mundo, los gentiles. Cuando comenzaron a venir a Jesús, muchas otras personas, toda clase de personas, publicanos y pecadores y gentiles, veríamos después en el inicio de la iglesia, nos damos cuenta que venían toda clase de personas necesitadas a Cristo Jesús. Jesucristo les predicaba a todos y los sanaba, los recibía y los ayudaba. Así como el padre de familia mostró su gracia y su favor para con todos los trabajadores, revelando así algo de su carácter, algo de su persona, no solo que él estaba cumpliendo con su trato en el que había quedado con los primeros trabajadores, pero más que eso, mostró su favor, su comprensión para aquellos que estuvieron en la plaza desempleado con la esperanza de que alguien los contratara. El padre de familia mostró que él entendía que las personas necesitaban trabajar, que necesitaban llevar el sustento a los suyos. Entendía la angustia de aquellos que esperaban en la plaza pensando cómo le iban a hacer para comer, cómo le iban a hacer para pagar sus gastos, su renta, cómo ellos estaban sufriendo de la incertidumbre de estar desempleados. De una manera similar, Dios conoce y sabe y se preocupa. Esta parábola nos enseña a Dios como un padre de familia que nos invita a trabajar para Él, pero no es que Él nos necesite a nosotros, sino que nosotros necesitamos de Dios. Nosotros somos los necesitados y a veces se nos olvida. Muchas de las veces nosotros nos olvidamos de que Dios conoce nuestras necesidades. Dios sabe, primero que nada, que necesitamos a Cristo, que necesitamos salvación. Y después de todo eso, Dios proveerá. Primero busquemos el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Primero lo primero. Aceptemos la invitación de Dios. Dios conoce de qué tenemos necesidad y Él va a proveer. Pero antes que nada, lo primero necesitamos ser salvados. Necesitamos nosotros ser salvados. Dios ha hecho todo, ha procurado todo lo que necesitamos para ser salvos. Dios procura salvar a todos, pero no va a obligar a nadie. Se requiere que todas las personas respondan a su invitación. Muchas de las veces nosotros estamos desocupados de las cosas de Dios y tan ocupados con nuestras propias cosas. Estamos entretenidos con las cosas de este mundo que muchas de las veces estamos descuidados. En Apocalipsis capítulo 3:20, fíjense lo que el Señor Jesucristo dice en uno de Jesús da un mensaje a una de las iglesias y esto el Señor lo está diciendo. Apocalipsis 3:20: He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Muchas de las veces cuando el Señor nos busca y nos necesita, no nos damos cuenta y perdemos nosotros la oportunidad, perdemos la bendición. Así como en algunas ocasiones
nos entreteníamos en la plática con el grupo de personas que también estaba ahí buscando trabajo, cuando de repente por allá llegaba un carro o un troque y contrataba a uno y a nosotros nos agarraba descuidados y ocupados. Y ya cuando queríamos ir, ya era muy tarde. Habían contratado a otros. Muchas de las veces el Señor nos busca y así nos encuentra entretenidos. No nos damos cuenta, perdemos la oportunidad. Que el Señor a nosotros nos ocupe. La palabra del Señor dice: bienaventurado aquel siervo que cuando venga su Señor lo encuentre sirviendo, ocupado, haciendo lo que tiene que hacer. En su viña hay trabajo, hay mucho trabajo en la obra del Señor. Hay trabajo para cada uno. Hay mucha necesidad a nuestro alrededor. Todavía hay muchos que están esperando en la plaza, esperando que alguien venga y los invite a la viña. Así que el trabajo es mucho. Nosotros tenemos que darnos cuenta que la obra de Dios es mucho y el tiempo pasa y llega el momento en que la cosecha tiene que ser levantada. Así que si todavía hay muchos esperando en la plaza, si todavía hay muchas personas que están desocupadas y están esperando a ser contratadas, a ser ocupadas, ellos esperan la bendición. Ellos también quisieran llevar buenas noticias a los suyos. Ellos también quieren asegurar su provisión para ellos y los suyos. Llegará el momento en que cada uno recibirá su paga. ¿Estaremos nosotros contentos con la paga o pensaremos de que Dios es injusto? Yo te invito en este día a que confíes en Cristo, a que aceptes su invitación. El Señor promete pagarte, promete darte lo que sea justo, pero en realidad nuestro Señor es tan bueno que Él no nos paga conforme a nuestras acciones, sino que Él nos da mucho más de lo que merecemos, porque esa es su gracia, porque Dios es bueno. Estimado oyente, no te esperes hasta el último momento, no te confíes, acepta la invitación y acepta a Cristo como tu Señor y Salvador. Lo más importante que todos los seres humanos necesitamos es ser salvos. Necesitamos ser salvos. Hoy es el día de salvación. No lo pospongas más. No te descuides y acepta. Abre tu corazón. Abre la puerta de tu vida y invita al Señor Jesucristo. Recibe la bendición que Dios tiene para ti. ¿Te gustaría aceptar la invitación de venir a trabajar a la viña de Dios? Si es así, déjame decirte, estás contratado. Oremos. Bendito Dios, venimos delante de ti en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Te pedimos perdón, Señor, por todas aquellas veces que tú nos has buscado, que tú nos has llamado, Señor, y hemos estado entretenidos y descuidados. Hemos estado ocupados, Señor, y también hemos perdido las oportunidades. El día de hoy venimos delante de ti reconociendo nuestras faltas, nuestros pecados, y te pedimos perdón. Perdónanos, Señor, y te suplicamos que no nos quites la oportunidad, sino que en este día tú vengas a nuestras vidas, y queremos decirte sí a la invitación. Queremos nosotros trabajar en tu obra. Ven
primero que nada, aceptamos la invitación y sálvanos. Salva nuestras vidas, nuestros hogares, nuestras familias. Y ayúdanos, Señor, en medio de todas estas carencias y situaciones. Si hay por ahí muchos que todavía están descuidados y están desempleados, que tú proveas, Dios, que tú suplas en nuestras necesidades. En medio de estos tiempos difíciles, Señor, ayúdanos a confiar en ti, de que tú eres un Dios bueno y proveedor. Provee, Señor, salva, sana, restaura, purifica, santifica y líbranos de todo mal. Líbranos, Señor, de todas las cosas que nos estorban y nos impiden, y sálvanos. Te suplicamos, Señor, que podamos estar ocupados en tu obra y que podamos, Señor, avanzar cada día en la vida. En el nombre de Jesús, te damos las gracias. Amén. Que Dios les bendiga, que Dios los guarde y hasta el próximo domingo, Dios mediante.